Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del viernes 31 de mayo hablando de la ley de amnistía, porque ayer se ratificó la aprobación de esta ley en el Congreso de los Diputados. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 349, votos a favor 177, votos en contra 172, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo. De esta manera es como la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, anunciaba el levantamiento del veto de la ley de amnistía por parte del Senado, lo que significa la ratificación de la aprobación de esta ley. La decisión ha generado reacciones en todos los sectores políticos. Sin embargo, desde el gobierno confirman que la ley no será publicada en el BOE hasta después de las elecciones europeas del 9J. Por su parte, los fiscales del proceso ya han informado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no todos los delitos cometidos por los procesados del 1 de octubre son amnistiables, por lo que esta amnistía no sería aplicable a los fugados procesados por malversación, como lo son Carles Puigdemont, Toni Comín o Luis Puig, ni tampoco al condenado Oriol Junqueras, porque según los fiscales hubo un beneficio patrimonial en su conducta. Bueno, déjenme empezar por una confesión. Aquí pues empezamos a hablar a las 7 de la mañana comentando noticias y tenemos un guión de las noticias, es decir, pues, qué noticias vamos a comentar en cada bloque informativo. Pero luego lo que son los comentarios, pues no los tengo escritos. Voy improvisando sobre la marcha, comentando las noticias, pues como creo que hay que comentarlas. Si tuviera que hacer un guión para decir cada palabra que voy a pronunciar, bueno, no tendría horas en el día. No es demasiado difícil comentar las noticias si uno tiene claras las cosas y los principios con los cuales juzgar lo que va pasando. Lo único que hay que saber es, bueno, pues ir hilando los argumentos de forma que sean comprensibles. Pero claro, el que no se escriba un guión sobre lo que voy a comentar no quiere decir que no tenga que dedicar un montón de tiempo a pensar antes del programa con qué enfoque comentarlo. Y hoy es uno de esos días donde me tiré ayer un montón de horas pensando cuál era la manera correcta. La manera obvia, pues es decir que esto es una vergüenza, lo que ha pasado ayer en el Congreso. Centrarme en cómo ayer Pedro Sánchez terminó de degradar la democracia española, terminó de degradar a su partido, terminó de consumar su asalto golpista a la Constitución de 1978, premiando a quienes dieron un golpe contra esa Constitución y contra la unidad de España. Eso sería el comentario obvio, pero sería un comentario bastante superficial. Una segunda manera de comentarlo sería preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí. Posiblemente ustedes hayan tenido la experiencia a lo largo de su vida de cómo en una determinada situación dicen se la va a pegar, se la va a pegar, se la va a pegar y se la termina pegando y dicen ustedes para sus adentros, lo sabía. Por ejemplo, cuando hay alguien gesticulando en una mesa y hay un jarrón ahí al borde de la mesa, lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar. ¡Pum! Lo tiró. Y cuando el jarrón empieza a caer por el borde de la mesa, ustedes ya saben que se va a romper. Cuando el jarrón se rompe, por tanto, pues no se sorprenden. Digamos que el sobresalto se lo llevan cuando empieza a caer. ¿Cuándo empezó a caer esto? Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque, no sé ustedes, pero yo el sobresalto me lo llevé hace muchísimo tiempo. El sobresalto me lo llevé cuando comprobé cómo en el 23J había gente
de lo que se suele llamar derecha, mucho más preocupada por impedir que Vox creciera, mucho más preocupada por tratar de que Vox desapareciera, que de impedir que Sánchez volviera a hacerse con la presidencia del gobierno. Ya entonces pues dije, mal vamos, lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar. Cuando ya el jarrón empezó a caer por el borde de la mesa, no fue ayer, fue cuando el Senado, controlado por mayoría absoluta por el Partido Popular, admitió a trámite la ley de amnistía. Todos sabíamos que estábamos en un golpe de Estado. Todos sabíamos que Sánchez quería llegar a donde se llegó ayer. Todos sabíamos que la cabeza del golpe está en Moncloa y se llama Sánchez, no son los separatistas. Todos sabíamos que la ley de amnistía es inconstitucional, a pesar de lo cual hubo gente opinando a través de distintos foros, en distintas tertulias, en las redes, empeñada en convencer al Partido Popular de que no hiciera nada. De que, hombre, por Dios, es que estamos obligados a tramitar esta ley en el Senado. Era mentira, por supuesto, como demuestra el hecho de que los propios miembros del PSOE dejaron en evidencia al PP en la mesa del Senado votando en contra de la tramitación, y por supuesto no ha pasado nada, ni nadie puede proceder contra esos miembros del PSOE, porque como miembros de una mesa pueden votar lo que les dé la gana en cuanto a tramitar o no tramitar una ley. Iba a decir una mala palabra, los pichaflojas de siempre encuentran una razón para no actuar. Y por supuesto el PP pues siempre está dispuesto a tener una razón para no mover un dedo. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó Mariano Rajoy a la Moncloa? ¿Cuál fue la excusa que se dio en aquel entonces para no derogar de inmediato todo lo que Zapatero había hecho? Pues que la situación económica estaba mala y había que concentrarse en la situación económica. Y por supuesto, todos los opinadores próximos al PP, que no son menos sincronizados que los opinadores próximos al PSOE, pues defendieron aquello. No, es que hay que concentrarse en la economía, porque debe de ser que Rajoy solo tenía una neurona, y entonces tenía que enfocar la neurona al tema económico y no le dejaba hueco cerebral para el tema ideológico. Por supuesto, era mentira. Simplemente era cuestión de dar excusas para no actuar ideológicamente. Se entregó una mayoría absoluta al Partido Popular y el Partido Popular, por supuesto, no hizo nada contra ella. Convalidó todo lo que Zapatero había hecho en el terreno ideológico. Con el tema de la amnistía se le ha entregado al Partido Popular una mayoría absoluta en el Senado. Y si estamos en un golpe de Estado, y creo que nadie me lo discutirá, y si estamos en un asalto frontal a la Constitución, y creo que nadie me lo discutirá, pues entonces hay que plantar cara a la cabeza de ese golpe de Estado, que no es otra que Sánchez. Y plantar cara significa utilizar todas las herramientas a tu alcance. Si tú estás ante alguien que está dando un golpe de Estado retorciendo las leyes, lo menos que cabe exigirte es que las retuerzas tú también. Que las retuerzas en el sentido de utilizar todos los resquicios legales. Por supuesto que podía el PP haber votado en la mesa del Senado contra la admisión a trámite de la ley de amnistía, como votaron los miembros del PSOE en la mesa del Senado. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera hecho eso? Pues que no se habría podido tramitar la ley de amnistía. Y si no la tramita el Senado, entonces no se puede publicar en el BOE. Se habría abierto un conflicto institucional inédito en nuestra democracia, porque hubiera sido la primera vez que el Senado se hubiera decidido no tramitar una ley del Congreso. Pero es que tampoco antes hemos tenido ningún ejemplo de que el Congreso hubiera tramitado una ley que dinamita la Constitución. A grandes amenazas, grandes respuestas. ¿Qué habría pasado con ese conflicto institucional? Pues por lo pronto que el Congreso hubiera tenido que recurrir al Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional
que no habría entrado en el fondo de la cuestión, sino solo en la cuestión de si el Senado está obligado o no a tramitar una ley que le llegue del Congreso. Posiblemente habríamos asistido ahí a un rifirrafe, pero rifirrafe en el que por lo pronto habríamos ganado tiempo. Y en segundo lugar, si de mí hubiera dependido, por supuesto, ni aunque Conde Pumpido diga que tramite una ley que dinamita la Constitución, la hubiera tramitado. ¿Que eso ya sería desobediencia al Tribunal Constitucional y por tanto delictivo? Sí. Mucho menos delictivo que dar un golpe contra la Constitución como el que dio Puigdemont. Ante el golpe de Estado contra España, contra las libertades, contra la Constitución, no cabe decir, ay, voy a cumplir las leyes que Sánchez ponga encima de la mesa, porque Sánchez es un golpista. Sánchez está retorciendo las leyes, Sánchez está saltándose la Constitución, Sánchez está colonizando todas las instituciones para poder sacar adelante su golpe de Estado. Y ante eso hay que plantarse. Y les hago la pregunta del millón. Vamos a suponer que en lugar de darle una mayoría absoluta al Partido Popular en el Senado, se la hubiéramos dado a Vox. ¿Creen ustedes que la historia habría sido igual? ¿Creen ustedes que Vox habría aceptado tramitar esa ley en el Senado? Vamos, los de Vox habrían dicho a Conde Pumpido, llévame a la cárcel, pero esto no se tramita. Que es lo que había que haber hecho. Pero de nuevo, una mayoría absoluta entregada al PP se ha ido por el desagüe. Y lo siento tener que decirle esto a los oyentes que hayan votado al PP el 23J pasado, pero las cosas son como son. Siento quedar como el listillo, pero al final, pues las cosas van derivando como pronosticamos que derivarían. Sánchez no va a parar en su golpe de Estado. Y ayer lo que vimos en el Congreso fue que esto sigue siendo el principio del golpe. Lo siguiente será el referéndum. Lo siguiente será conceder a Cataluña el derecho a decidir su propia independencia, que luego podrá ejercer o no, porque a lo mejor teniendo el derecho de autodeterminación le es más productivo al separatismo seguir desangrando al resto de los españoles consumiendo sus recursos. Es decir, una independencia posible, pero que aplazamos mientras nos sigáis pagando. Básicamente a eso es a lo que vamos a ir. Y ante eso, pues podemos seguir teniendo una actitud pasiva o podemos plantarnos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Alguien que, como vamos a ver luego, llame a Sánchez lo que es en el Congreso, traidor? ¿O alguien que diga que no cita a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo porque es que no es su estilo? ¿Ustedes quién creen que les defiende mejor de cara a un golpe de Estado? Porque ese es el asunto. Si estuviéramos en una situación de contienda normal entre partidos políticos, es decir, de lucha ideológica por ver quién se lleva el gato al agua legislativo, pues entonces tú puedes jugar a ser florentino y exquisito. Cuando de lo que estás hablando es de la desaparición de España, pues entonces mira, ¿qué quieres que te diga? Lo que necesitamos es alguien que ponga pie en pared. En fin, reacciones a lo de ayer. Dentro de las reacciones a la ratificación de la aprobación de la ley de amnistía se encuentran la alegría con la que recibieron los resultados los miembros de los partidos separatistas Junts y ERC. Desde estas formaciones ya señalan como siguiente objetivo un referéndum de autodeterminación, así lo ha anunciado Jordi Turull, secretario general de Junts. És una gran victòria perquè s'ha fet sense renunciar a res. Nosaltres no hem renunciat a la legitimitat de l'1 d'octubre, no hem renunciat a la declaració unilateral d'independència, no hem renunciat a la nostra gran i objectiu polític, que és la independència de Catalunya. El portavoz confirma que el siguiente paso será el referéndum y que esta victoria en el Congreso de los Diputados no significa que hayan renunciado a la legitimidad del 1 de octubre ni a su gran objetivo político, que es la independencia de Cataluña. Por otro lado, son varias las protestas en contra de la aprobación de esta ley de amnistía, una de ellas la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Creo que debemos denunciar lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados,
la ley más corrupta de nuestra democracia. No conocemos nada igual. Una ley con la que pretenden borrar los delitos que se cometieron en Cataluña en esos meses y en esos días. La quema de las calles, las agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluidos los Mossos d'Esquadra, la expulsión de empresas, la corrupción, la malversación de fondos públicos, los métodos terroristas, la injerencia de potencias extranjeras, la ruptura de la convivencia. De esta manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid valoraba en un foro de El Debate la decisión tomada en el Congreso de los Diputados y asimismo afirmó en varias ocasiones durante el día de ayer que presentará un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley de amnistía. Por su parte, Vox también ha anunciado mediante un comunicado que liderará los recursos que se interpondrán sobre esta ley desde los gobiernos y parlamentos regionales. Así reaccionaba Santiago Abascal ayer en el Pleno del Congreso. Y esos son los delitos que ustedes van a amnistiar, mientras a los españoles honrados no se les pasa una multa, no se les perdona absolutamente ninguna sanción. Ustedes van a perdonar y amnistiar a sus socios de investidura solo para permanecer en el poder. Todo les da igual. Lo mismo legitimar el peor atentado terrorista de la historia que legitimar un golpe de Estado separatista, porque es lo que hacen con esta corrupción política. Legitimar la violencia política en España. Vox, por medio de sus 4 vicepresidentes de los gobiernos autonómicos, liderará los recursos de inconstitucionalidad que se interpondrán sobre esta ley de amnistía. Bueno, con respecto a los recursos anunciados por Ayuso y por Vox, bueno, pues muy bien, se trata de un movimiento propagandístico, pero virtualidad no tiene ninguna. Todos sabemos qué es lo que va a votar el Tribunal Constitucional dirigido por Conde Pumpido, ¿verdad? Por cierto, recuerdo que si Conde Pumpido es miembro del Tribunal Constitucional es con el voto del PSOE y del PP, de los dos. Bueno, ¿qué es lo que va a dictaminar Conde Pumpido? Pues que es perfectamente constitucional la ley de amnistía, con lo cual los recursos de Ayuso y de Vox no van a ninguna parte, que son una buena movimiento propagandístico en el sentido de, tener titulares que indiquen la indignación de al menos una parte de la población con lo que está haciendo Sánchez. Sí, pero no va a ningún lado. El conflicto había que haberlo planteado antes. Había que haberlo planteado antes de tramitar la ley, porque entonces sí que ese conflicto permitía ganar tiempo. El de ahora no, porque no tiene efectos suspensivos sobre la ley lo que se recurra ante el Tribunal Constitucional. El conflicto había que haberlo planteado antes, negándose a tramitar la ley en el Senado, y el único que lo podía plantear era el PP, y no lo ha querido plantear. En cuanto a la reacción de los de Puigdemont, pues bueno, lo han dicho bien clarito. Hemos conseguido la amnistía sin renunciar a la legitimidad del 1 de octubre, sin renunciar a nuestro objetivo de independencia y sin arrepentirnos de nada. Toma ya. Y seguimos trabajando para la independencia. Y de hecho el propio Puigdemont ha dicho que el siguiente paso será el referéndum. Y todos nosotros sabemos que el siguiente paso será el referéndum, ¿verdad? Y sabemos lo que va a pasar. Sabemos que Sánchez lo impulsará, lo disfrazará de consulta de algún tipo, Conde Pumpido le dará la razón y el Partido Popular encontrará alguna excusa para no hacer nada de nada, para parar el tema. Eso sí, se mostrará muy indignado y apretará mucho los puñitos. ¿Verdad? Que sabemos todos cómo va a evolucionar la situación. ¿Cuándo va a entrar en vigor esto y qué se puede hacer? Bueno, por lo pronto, ahora mismo, ante la negativa del Senado a usar su poder para plantarse y generar un conflicto institucional en condiciones, pues pasa la pelota a los jueces. Entonces ahora son los jueces los que tendrán que decidir qué hacen con la ley de amnistía a la hora de aplicarla a los 300 tíos que están en estos momentos pendientes de distintos procesos. ¿Qué harán esos jueces? Pueden aplicar la ley de amnistía directamente, pueden recurrir al Tribunal Constitucional, que no tiene efectos suspensivos sobre nada,
y puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sí tendría o sí podría tener efectos suspensivos. Con lo cual, pues estamos en manos, de cara a parar la ley de amnistía, porque los recursos al Constitucional no la paran, estamos en manos de lo que desde Europa se diga. Yo la confianza que tengo en Europa está entre 0 y 0 pelotero. Fundamentalmente porque si Sánchez está aquí, si Sánchez está haciendo uso de fondos europeos sin ni siquiera molestarse en dar cuentas a las instituciones europeas, es porque desde Europa se le permite. Porque la casta burocrática que en estos momentos domina la Unión Europea ve en Sánchez a un buen mayordomo, con lo cual la cuestión es, ¿esa misma casta va a darle a Sánchez un revolcón? Pues lo dudo mucho. A lo mejor resulta que hay algo que hace Europa, pero yo no confiaría nada. De hecho, la siguiente noticia, también de ayer, pues mucha gente la ha aceptado como una buena noticia. Yo no lo tengo tan claro. Escuchen. Y es que en otros asuntos les contamos que la Fiscalía Europea ha anunciado este jueves su decisión de asumir la investigación de toda la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el principio de la pandemia, conocida como el caso Koldo. La Fiscalía Europea también investigará la participación de José Luis Ábalos en esta trama y los contratos adjudicados por Canarias, Baleares y varios ministerios. En el caso de que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del caso Koldo, se podrá plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo. Bueno, pues aquí tenemos un movimiento que en principio mucha gente saludaba ayer como buena noticia. La Fiscalía Europea va a hacerse cargo del caso Koldo. Es un movimiento que, entre otras cosas, responde a la petición que ha llegado, por ejemplo, desde Vox o, por ejemplo, desde una organización como Hazte Oír, que denunciaron ante la Fiscalía Europea todo el tema Koldo. Yo, perdónenme, pero no veo claro el movimiento. Y no veo claro el movimiento porque la Fiscalía Europea no existe. La Fiscalía Europea está formada por una serie de señores individuales con sus adscripciones ideológicas, con su pertenencia a distintos países y, por tanto, susceptibles, como los fiscales de aquí, de responder a criterios políticos. Suponer que es que la Fiscalía Europea va a ser más independiente del poder político que la Fiscalía Española es desconocer cómo funcionan en estos momentos las estructuras de la Unión Europea. Si estamos viendo que hasta el Tribunal Penal Internacional, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, se rige por criterios ideológicos, equiparando a Israel con los criminales de guerra de Hamás, ¿qué impide que en la Fiscalía Europea pase 3/4 de lo mismo? ¿Qué impide que desde la Fiscalía Europea se asuma el caso Koldo para meterlo en un cajón 3 años o para dejarlo en nada? ¿Alguien me puede dar algún motivo para la esperanza con la Fiscalía Europea? Vamos, que si el caso Koldo queda en nada en 3 microsegundos tras la asunción de las investigaciones por parte de la Fiscalía Europea, pues yo no seré quien se extrañe. Por tanto, permítanme no saludarlo como una buena noticia. Tampoco afirmaré que es una noticia mala. Afirmaré que es una noticia sobre la que no me hago ninguna esperanza. ¿Qué pasa si el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional dice, pues no, la investigación sigo yo con ella? Pues que se plantea un conflicto de competencias, el Tribunal Supremo decide, etcétera. ¿Me fío más de la Audiencia Nacional que de la Fiscalía Europea? Pues tampoco. ¿Qué quieren que les diga? En este país hace mucho tiempo que dejé de fiarme de la justicia. La justicia está políticamente mediatizada y bueno, pues, en fin, todos sabemos de algunos casos llamativos en los cuales la justicia no ha hecho justicia.
Y mucha atención porque Alberto Núñez Feijóo dará un meeting con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justo después de la aprobación de la ley de amnistía. El meeting tendrá lugar en la localidad del Pino, en Galicia, este sábado y será de importancia para el Partido Popular de cara a las elecciones europeas del 9J. Al igual, será de importancia para Ursula von der Leyen en sus aspiraciones a la reelección como presidenta de la Comisión Europea. Este mitin llega 2 días después de la aprobación de la ley de amnistía, lo que tendrá una fuerte repercusión dentro de los temas que se tratarán en esta convocatoria. No se quejarán ustedes de que el Partido Popular no es claro. Vamos a unas elecciones el 9 de junio, donde uno de los temas estrella va a ser la suicida campaña de destrucción de nuestro sector primario que emprendió la Unión Europea con el Pacto Verde. Pacto Verde que, por supuesto, no se anunció antes de las elecciones anteriores, pero que inmediatamente después de constituida la nueva Comisión Europea, pues se puso en marcha, sin consulta a la ciudadanía de ningún tipo. Pacto Verde que está arruinando nuestro sector primario y nos está poniendo alimentariamente en manos del exterior. ¿Quién fue la principal impulsora de ese Pacto Verde? Ursula von der Leyen. ¿Quién votó a favor de ese Pacto Verde? Pues el Grupo Popular, el Grupo Socialista, los Verdes y los Liberales en Europa. Todos ellos aprobaron el Pacto Verde. Ahora vamos a unas elecciones donde en estos 5 años ha cambiado mucho el panorama. Ya hay mucha gente señalando a la Agenda 2030 y a ese Pacto Verde como responsables de la ruina del campo, de la ganadería, de la pesca. Bueno, pues en mitad de la campaña para el 9J, Feijóo invita a Ursula von der Leyen a dar un mitin conjunto en Galicia. Es decir, Feijóo invita a la principal impulsora del Pacto Verde a hablar con él en un mitin. Bueno, ¿necesitan ustedes más pistas de lo que va a hacer el Partido Popular después del 9 de junio con sus eurodiputados en Europa? Pues seguir apoyando el Pacto Verde, seguir apoyando la transición ecológica, seguir apoyando la Agenda 2030, seguir apoyando la ruina de Europa y la destrucción de sectores productivos. Y el que no se quiera dar cuenta de que para eso se van a usar sus votos al Partido Popular, pues oiga, ¿qué le vamos a hacer? Más claro no se lo puede decir Feijóo. Yo sugeriría una cosa. ¿Puede alguien dar alguna declaración de Feijóo diciendo que va a derogar el Pacto Verde y que va a dejar de apoyar la Agenda 2030? ¿A que no? Bueno, pues ¿qué más necesitan ustedes que la invitación a Ursula von der Leyen a dar un mitin conjunto? En fin, vamos a hablar con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué tiene hoy OK Diario en su portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, don Luis, y por supuesto buenos días también a los oyentes de Radio Libertad. Arrancamos el viernes desde la redacción de OK Diario contándoles que Moncloa está presionando al rey Felipe VI para que blanquee la amnistía, aludiendo, cómo no, a la convivencia en Cataluña. ¿Y sabían que hasta 2 millones de palestinos podrían solicitar asilo al acusar el gobierno de España a Israel de genocidio? Todos los detalles de esta y de muchas otras noticias en OK Diario. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes. Ojito a eso que nos acaba de contar doña Laura Fernández Cañas. El gobierno español está reconociendo al Estado palestino y está acusando a Israel de genocidio, lo cual, según nuestras leyes, pues permitiría a todos los palestinos pedir asilo político en España. Lo cual quiere decir que, exacto, lo han averiguado ustedes, no va a haber hoteles de 4 y 5 estrellas suficientes para albergar a todos los refugiados palestinos que huyen de lo que el Partido Socialista califica de genocidio.